Hola otra vez. El día de hoy vamos a revisar el proceso terapéutico en Gestalt y es un tema muy importante que ya hemos venido hablando acerca de él, pero para adentrarnos específicamente en algunos temas como el tema de las relaciones de pareja, como en el tema de sexualidad, el tema de los sueños, el tema de la somatización o las enfermedades y salud, pues vamos a iniciar primero hablando de esto que nos va a ayudar a entender más a fondo cada una de las especificaciones de los temas en Gestalt. Entonces, para empezar, necesitamos saber que el proceso terapéutico en Gestalt nos habla de que el individuo se conforma por tres cosas. Somos inteligencia, somos biología y somos conducta. Así es como nuestro yo se conforma. Somos inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es la capacidad que tenemos para tomar las decisiones, ¿sí? Somos biología. La biología, pues, es toda la bioquímica que traemos incluso durante el embarazo, ¿verdad? Por ejemplo, si nuestra mamá tiene o tuvo depresión durante el embarazo por ciertas circunstancias, entonces bioquímicamente se traspasa al feto, al embrión, y posiblemente pues, yo voy a tener depresión también, ¿sí? Esto es en cuestión de hijos deseados, no deseados, etcétera, y se puede activar en cualquier momento de la vida. A esto le conocemos como la herencia poligénica. Y también somos conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente nuestro comportamiento es aprendido de papá y mamá, ¿sí? Es cómo me piden en casa que debo ser. Entonces, basado en eso, pues yo empiezo a tener ciertos dilemas acerca de mis propios comportamientos que están basados en el deber ser que me enseñó papá y mamá. Entonces empiezo a desarrollar un sentimiento de culpa cuando falto a esas normas o estándares que establecieron mis papás. Y ese sentimiento de culpa evidentemente me puede llevar a un resentimiento. El resentimiento no es otra cosa más que una emoción que está retenida, ¿sí? Y que incluso está reciclada. Eso ya me puede traer conflicto. Entonces, para empezar, nuestro yo se forma porque somos inteligencia, somos biología y somos conducta. Ahora, la polaridad es un tema muy importante en Gestalt porque basado en estas cuestiones del deber ser, pues nuestros papás nos crean un sentimiento de culpa o vamos formando un sentimiento de culpa y resentimiento y muchas veces tendemos a caer en las polaridades que no es otra cosa más que no tendemos a expresar tal cual nuestras emociones y sensaciones. ¿Por qué? Por temor a lo que alguna vez aprendimos en casa. Entonces, ¿qué necesitamos? Integrar nuestra personalidad a través de la diferenciación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las polaridades es el fundamento principal de la Gestalt terapéutica. Y en un momento dado, de la polaridad surge la proyección, ¿sí? Cuando nosotros no somos capaces de expresar nuestras sensaciones y nuestros sentimientos, entonces tendemos a proyectar. Cada vez que me diferencio en cuestión de la integración de la personalidad, cada vez que me diferencio, creo o empiezo a crear recursos para hacerme responsable de mi vida. Ese es el meollo del asunto en la cuestión de la terapia gestal, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gestal dice que somos como un enjambre que precisamente se hizo enjambre gracias a todo lo que aprendimos en nuestra experiencia pasada. Y este enjambre hay que separarlo para poder responsabilizarnos, ¿ok? Necesitamos recuperar el control de nuestras propias vidas. ¿Cómo se hace? Una vez que empiezo a manejar mis polaridades para impedir que pase lo que me causa problema, entonces eso es lo que nos lleva a responsabilizarnos. La Gestalt dice que lo más difícil es aceptar precisamente nuestras polaridades. Y todo esto pues nos lleva a un autoconcepto completo. Nosotros quisiéramos tener un autoconcepto completo que es el sano y el productivo, pero desgraciadamente pues la mayoría de las personas tenemos autoconceptos incompletos, que este es patológico e improductivo. Cuando un autoconcepto incompleto aparece, entonces ya empecemos a entender un poco algunos conceptos del enfoque gestáltico. Vamos a suponer, aquí tenemos nuestro fondo, tenemos nuestra figura.
¿sí? Nuestras figuras es todo lo que hay en el medio ambiente, a lo mejor nuestras cuestiones económicas, a lo mejor nuestro empleo, las relaciones con papá, con mamá, con esposo, con un amigo, etcétera. Esto es la figura, ¿ok? Inmediatamente después de la figura, pues nosotros tenemos resistencias. Vamos a suponer que es esta primera hilera de ladrillos. Las resistencias en cierto punto están como antes que los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa pues ya vendrían siendo todos estos demás ladrillos, ¿sí? Que esos ya los habíamos revisado. Y luego, después de los mecanismos de defensa, o sea, más al fondo, precisamente existe el fondo, que el fondo no es otra cosa más que todas las cuestiones que, por ejemplo, ahora en la actualidad, si yo tengo problemas con la economía, pues probablemente el verdadero fondo se encuentre por acá, cuando papá y mamá se encargaron toda la vida de decirnos, hay que ahorrar, estamos en austeridad. Entonces, yo introyecté tanto esto que ahora en mi vida actual la economía es un factor problemático porque no completo para nada. ¿Sí? O porque realmente, aunque tengo un muy buen trabajo, malgasto mucho mi dinero o no soy buena administradora, etc. Vamos a entender un poquito más la cuestión de resistencias y mecanismos de defensa. Las resistencias se presentan para que las experiencias del medio ambiente no interfieran con las experiencias del fondo. ¿Sí? Es para esto se presentan. De una u otra forma, si nos regresamos a la diapositiva anterior, que este embate del medio ambiente no intervenga con esto, por eso están estas resistencias, o sea, detiene los embates del medio ambiente. Mientras que los mecanismos de defensa, que si bien los recordamos vendrían siendo todos estos ladrillos, pues serían aquellos que se presentan para amortiguar la respuesta que viene del inconsciente al medio ambiente, es decir, al revés. Todo lo que viene de mi inconsciente, para no ser sacado así de un jalón y me provoque conflicto, entonces primero empieza a atravesar esto y mejor aparece como un mecanismo de defensa, ¿ok? Una es de aquí para acá y otra es de aquí para acá. Esa sería como la diferencia. Los mecanismos de defensa ya los habíamos revisado. Ahora vamos a ver que en Gestalt existen tres tipos de resistencias. Las resistencias somáticas, las emocionales y las intelectuales. Las somáticas vendría siendo pues cuando nos enfermamos, ¿verdad? Y empiezo a decir que me enfermé porque salí, no vi que bajó la temperatura, etcétera. Esa es la racionalización al final de cuentas. Pero una resistencia somática es me enfermo como para hacer que yo no me enfrente o afronte alguna situación, ¿sí? ¿O por qué? Porque no he podido trabajar o digerir alguna de mis polaridades, entonces el cuerpo, como es muy sabio, lo traslada como una enfermedad. Las resistencias emocionales, pues el mismo nombre lo dice, es cuando no expresamos emociones. ¿Por qué? Por conflictos que traemos, entonces preferimos no expresarlas. Y las intelectuales es cuando tendemos a justificar cualquier cosa, ¿sí? Este tipo de resistencias se pueden presentar de cualquier manera, se pueden presentar mezcladas. La realidad es que vamos a suponer una somática. Es que me dio gripa, empiezo a justificar el por qué me dio gripa, sin ver hacia adentro de mí, sin ver cuáles son mis polaridades que me están afectando y que no estoy trabajando o diferenciando para poder integrar mi personalidad, ¿sí? Las tres funcionan integradas, ¿sí? De una u otra forma, una lleva a la otra. Y esto es lo que de un modo nos dice la Gestalt, es una forma de expresar que el cuerpo no tiene otra cosa o el yo no es otra cosa más que está enfrentando la neurosis, ¿sí? Y la neurosis pues manipula al entorno de una forma pasada o de una forma futura, no viviendo el presente, es decir, cuando nos topamos o nos enfocamos en el pasado, en el futuro, sin vivir el aquí y el ahora, que es una de las premisas de la Gestalt. Para terminar, pues necesitamos solamente decir que el proceso de la Gestalt es un estilo de vida más que una técnica, ¿sí? Es bien importante que nos adjudiquemos cosas que no son de nosotras,
de nosotros, pero que sin embargo tendemos a hacerlo porque así nos enseñaron papá y mamá. Entonces necesitamos empezar a romper desde ahí. Las emociones nos van a nutrir en cierto momento, entonces estarlas reprimiendo nos va a traer más problemas. Necesitamos expresarlos, necesitamos vivirlas en conciencia, es decir, yo y mis circunstancias. Espero haya quedado claro hasta aquí. Más adelante vamos a enfocarnos en temas más específicos acerca de la Gestalt y el proceso terapéutico. Muchísimas gracias por su atención.